Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 5 de marzo de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves vamos con el cierre semanal de mercados. Comenzamos como siempre por el mercado local, repasando la cifra más relevante de la semana. El IMASEC del mes de enero, el índice mensual de actividad económica, reportó una contracción de la actividad económica durante ese mes del 0.1%, muy por debajo de las expectativas del mercado, que esperaba una expansión de la actividad económica del 1%. Una cifra sin lugar a dudas negativa para la economía, pero desde el punto de vista de estrategias de inversión podría contribuir a generar un fortalecimiento del rendimiento esperado en fondos de renta fija y renta variable local, dado que una contracción económica por sí misma es un factor que por supuesto no produce presión inflacionaria, lo que podría derivar en un factor para que el Banco Central de Chile continúe el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, que es un factor alcista para la renta fija y renta variable local. Recordemos que en nuestra visión de mercado esperamos al menos 2 recortes de tasa por parte del Banco Central durante 2026, en circunstancias en que el mercado espera solamente un recorte de tasa. Analizamos hoy fondos mutuos de Sura AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión y por supuesto la ejecución de estrategias de inversión de Upside Capital a través de los fondos mutuos de Sura AGF para nuestros clientes. Sura Renta Local UF, fondo recomendado de renta fija local, avanza durante el año un 1.31% y un 0.19% en lo que va de marzo. Sura Renta Bonos Chile también avanza un 1.29% en lo que va de 2026 y un 0.18% durante marzo. A través de la arquitectura abierta de Sura AGF accedemos también a fondos de BTG Pactual, recomendando fondo BTG Pactual Renta Nominal, que avanza un 1.18% en lo que va del año, y BTG Renta Local, que avanza un 1.11% en lo que va del año. Todo ello muy por sobre el retorno de fondos Money Market, tomando como referencia Sura Renta Depósitos Chile, fondo Money Market que avanza solamente un 0.57% en lo que va de 2026. El escenario de recorte de tasa de política monetaria es un factor que seguirá disminuyendo el retorno de depósitos a plazo y de fondos Money Market y reforzará el retorno de fondos mutuos de renta fija local. Vamos al mercado accionario local. El IPSA hoy cae nuevamente un 1.86%, manteniendo un leve avance del 0.13% durante 2026, una caída del 8.15% durante los últimos 30 días, en línea con la incertidumbre y volatilidad que impera estos días en las principales plazas bursátiles del mundo, manteniendo un retorno todavía bastante positivo durante los últimos 365 días del 43.12%. Importante destacar que si bien IPSA ha mantenido algunas correcciones relevantes durante el último tiempo, ha marcado un piso bastante importante en los 10.200 puntos, que ha respetado por el momento, y por ahora la corrección de IPSA no es nada más que eso, una corrección, sin dar aún por terminado la tendencia alcista que ha mostrado durante los últimos años. Tendencia alcista que desde nuestro punto de vista se mantiene, amparado principalmente el cambio en el ciclo político, que debería ser un factor de estímulo y mayor crecimiento para nuestra economía, así como también por el ya mencionado ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Fondo recomendado en Sura AGF para incorporar acciones locales en portafolios de nuestros clientes. Fondo Sura Selección Acciones Chile, que muestra un avance durante los últimos 12 meses del 36.61%. Y Fondo Toesca Chile Equities con un avance del 41.38% durante los últimos 12 meses. En el mercado local, la incertidumbre generada durante esta semana en los mercados mundiales por el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel versus Irán se ha visto plasmada claramente en las cotizaciones de dólar peso, que ha tenido una semana principalmente alcista, comenzando sus cotizaciones de la semana el día lunes en 879, marcando máximos el día martes en 920 y cotizando hoy ya al cierre del mercado en 912,90. Esto está acompañado del movimiento de sus dos principales drivers, dólar index, dólar en el mundo, que es por supuesto un refugio en momentos de incertidumbre, ha subido un 1.61% durante los últimos 5 días, y el cobre ha caído un 3.2% durante los últimos 5 días, presionado a la baja también por la disminución de la meta de crecimiento de Producto Interno Bruto anunciada en China, el mayor consumidor de cobre, que durante los últimos 5 años había tenido un objetivo de crecimiento del 5%, disminuye el crecimiento esperado a un rango entre el 4,5 al 5%, el objetivo más moderado de crecimiento en China desde 1991. Por supuesto, mientras la incertidumbre se mantenga en los mercados mundiales y si este conflicto tiende a mantenerse o a escalar, podríamos ver a dólar peso cotizando con objetivos en primera instancia en 930 y luego 946. Sin embargo, ante la disminución de este conflicto armado y sumado a los fundamentales de dólar peso, pensando en un peso chileno más fuerte frente al dólar, dada la esperada recuperación de la actividad económica en Chile y la caída del dólar en el mundo basada principalmente en las expectativas de recorte de tasa
tasa de política monetaria en Estados Unidos a diciembre de 2027, siendo los escenarios más probables entre 2 a 3 recortes de tasa. Dólar peso debiese ir buscando niveles inferiores, por supuesto primero una ruptura de 900 pesos, luego objetivos en 880 para buscar objetivos más bajistas en la parte inferior del canal en el cual estaba cotizando dólar peso antes de que comenzara este conflicto armado, cercano a 851. Respecto a Estados Unidos y renta variable extranjera, por supuesto, el foco durante esta semana ha estado en el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, sucediendo durante esta semana algunos puntos relevantes que merecen ser comentados. El primero es que el gobierno norteamericano, específicamente Donald Trump y Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, han manifestado apoyo en el tráfico de buques petroleros en el estrecho de Hormuz, por el cual básicamente transita cerca de un quinto del petróleo y el gas que se consume en el mundo. Facilitar el tráfico se traduce en escolta de la Armada estadounidense a los buques que transiten por ahí y apoyo gubernamental general para garantizar un paso seguro. Eso y algunos rumores referidos a que agentes iraníes presentaron una oferta para negociar términos del conflicto han sido factores que han tendido a disminuir la volatilidad en el mundo y a tranquilizar un poco a los mercados. Reiteramos, como lo hemos dicho anteriormente, que en general los conflictos geopolíticos, si bien producen volatilidad fuerte durante algún tiempo, muy de corto plazo, en el mediano o largo plazo no tienden a ser factores relevantes para el rendimiento de los mercados. De hecho, si analizamos el S&P 500, se ha mantenido en un canal lateral con un piso en 6.700 puntos y máximo cerca de 7.000 puntos. Hoy cotiza en 6.780 puntos, sin correcciones importantes aún derivadas de este conflicto. Recordemos que el beneficio por acción de la última entrega de resultados de las empresas que componen S&P 500 fue del 13%, muy superior al consenso de mercado que esperaba un 6% y al promedio prepandemia del 3%. Por otro lado, desde un punto de vista estadístico, caídas sostenidas de más del 15% de S&P 500 han sido provocadas históricamente por alzas en el precio del petróleo entre un 50 a un 100%. Y si bien hemos tenido alzas relevantes en el precio del petróleo, WTI cotiza en $79.77 por barril, con una alza recién del 21.8% durante los últimos 5 días, y el petróleo Brent cotiza en $84.66 con una alza del 19.56% durante los últimos 5 días. Por ahora entonces vemos que los alcances de este conflicto no deberían provocar más allá de una corrección limitada en los mercados y aún no existe profundidad ni fundamentos para esperar un mercado bajista. Seguimos desde el punto de vista de estrategias de inversión, viendo los factores de mediano a largo plazo favorables para la renta variable norteamericana, como por ejemplo el mencionado recorte de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, durante esta semana se han publicado algunas cifras relevantes. El cambio de empleo no agrícola ADP, enfocado en la generación de empleo privado, marcó 63.000 nuevas plazas, por sobre las 50.000 que esperaba el mercado. Y el índice de gerentes de compra del sector de servicios, que representa 2/3 de la economía de Estados Unidos, marcó 51.7 puntos. En el sector de expansión, levemente por debajo de los 52.3 puntos que esperaba el mercado. Las cifras más relevantes se van a dar a conocer mañana, el reporte de empleo no agrícola del mes de febrero, que comentaremos el día lunes en la apertura semanal de mercado junto con el IPC de Chile, que también se dará a conocer mañana. Como decíamos, Estados Unidos continúa siendo parte de nuestra estrategia de inversión. Revisamos fondos de Sura para incorporar este tipo de activos en los portafolios de nuestros clientes. Cartera balanceada Sura multiactivo agresivo, mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 16.17%. Y por supuesto, entregamos acceso mediante Sura GF a plataforma Pershing a fondos mutuos, ETF y otros instrumentos de inversión manejados por las administradoras más destacadas en el mundo como JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, entre otros. Revisamos por último el comportamiento de los principales índices bursátiles en el mundo hoy. En Asia, el Nikkei 225 de Japón avanzó un 1.9%, el Hansen de Hong Kong un 0.28% y el índice de Shanghai un 0.64%. En Europa, el DAX alemán retrocede hoy día con fuerza un 1.21% y el Eurostoxx 600 cae un 0.82%. Las principales plazas bursátiles de Estados Unidos caen a esta hora. Dow Jones un 1.88%, probablemente impulsado aún más a la baja por el alza en los precios del petróleo. Hoy S&P 500 cae un 1.12% y Nasdaq un 0.97%. Bien, eso es todo por hoy. Que estén muy bien, tengan un excelente cierre de semana. Nos encontramos el día lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.